Permiso. Ya. Muy buenas noches. Disculpen un poco la demora. Bueno, estamos otra vez aquí reunidos para compartir un seminario. Este es el seminario número 6. Va a tratar sobre el sionismo y la creación del Estado judío, aunque también vamos a hablar un poco sobre algunos antecedentes históricos. Bueno, creo que ya puedo empezar, ¿no? Y creo que para eso es importante también hacer la diferencia entre qué es sionismo y qué es judaísmo. Porque quizás alguno pueda confundirse que sionismo es una religión y como tal no es una religión, ¿no? La religión es el judaísmo, que es muy aparte del sionismo. El sionismo es un movimiento político que, bueno, se originó en el siglo XIX, pero antes de explicar y llegar a fondo todo lo que tiene que ver con sionismo, vamos a hablar también un poquito del judaísmo, ¿no? Para también intentar rastrear los orígenes de lo que después, en el siglo XIX, devino en sionismo. Bueno, empecemos, ¿no? El judaísmo, bueno, más desde una perspectiva bíblica, yo voy a hablar de una perspectiva arqueológica, ¿no? Hablar un poco ahora del judaísmo. Desde una perspectiva arqueológica se sabe de que los antiguos habitantes de lo que se conoció en su momento como, digamos, Israel o Judea, eran politeístas, ¿no? Eran politeístas y, bueno, tenían dioses, dioses, se les llama? Dioses cananeos, porque era de la zona de Canaán. Y era curioso, ¿no? Porque al ser politeístas tenían un dios principal, tenían otros dioses que bueno, también cumplían funciones específicas. Incluso su dios principal, que se llamaba el dios El, tenía una consorte, tenía también un hijo que se llamaba el dios Baal. Y pues, bueno, al principio, bueno, es así, ¿no? Los que habitaban Judea eran politeístas, pero luego pasó por una transición a un monoteísmo. Empezaron a ver, empezó el culto al dios Yahvé. Incluso al principio Yahvé era un epíteto del dios El. Y así se está en inscripciones antiguas, ¿no? Que se habla de él como Yahvé, y se habla también de Yahvé y él como casi como sinónimos. Y también se menciona de que era el dios principal de un panteón de dioses. Y aquí hace una distinción muy importante, porque después, eh, ¿cómo se dice? Porque a partir de esa distinción que voy a mencionar, de que el dios él era el dios más importante y que los demás eran como dioses secundarios, también se dice de que solamente se puede adorar al dios él como el supremo, digámoslo así, ¿no? El dios de los cielos. Y que todos los otros dioses, también de otras culturas, son como dioses que no se debe adorar, solamente el dios él. O sea, aquí sí reconoce que existen otros dioses y que otras culturas tienen otros dioses, pero al menos para el pueblo judío, solamente el único dios que adorar era Dios él. En fin. Entonces, eh, ¿qué pasó después? Lo que pasó fue que en Babilonia, eh, con Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor II, conquistó Israel. Y aquí hubo la primera diáspora. Los habitantes de Israel, o bueno, sí, fueron expulsados, fueron sometidos y se asentaron, sobre todo la élite intelectual, la élite económica, la élite militar, las llevaron hasta Mesopotamia. Y esto es importante porque Mesopotamia es donde ocurre la codificación del Talmud, que es uno de los libros sagrados del judaísmo. Y también porque, bueno, como es la primera diáspora, aquí ya se va a empezar la expansión del judaísmo y empiezan a tener, digamos, ciertas comunidades y empiezan a tener cierta influencia, ¿no? Primero en Mesopotamia y bueno, incluso se sabe que en las bibliotecas más antiguas de Mesopotamia fueron también un pilar de la cultura judaica. Bueno, eso hay que, todo eso tiene su origen pues en la historia, ¿no? Desde la antigüedad, cuando fueron expulsados de su tierra, ¿no? Después regresaron con los persas, cuando los persas conquistaron a los babilonios, regresaron a Israel. Y el momento que regresan,
eh, empiezan a tener otra vez una mayor aceptación, al menos con el imperio, ¿no? Que era el imperio maquemenio, el imperio persa, empiezan a tener una mejor aceptación, incluso llegan a tener influencia en altos cargos públicos. Llegan a ser visires, llegan a ser consejeros del emperador persa, y empieza a tener cierta influencia, ¿no? En las decisiones bueno, del Estado, ¿no? En este caso el Estado persa. Empieza a tener una gran influencia, pero se ve cortado cuando luego viene el Imperio Macedónico con Alejandro Magno, que derrota el Imperio Persa y, bueno, se quedó con el problema de los judíos. ¿En qué sentido? En el sentido de que mientras con el Imperio Persa, por ser un imperio más descentralizado y, bueno, que de algún modo da mucha autonomía a sus provincias conquistadas, el Imperio Macedónico, bueno, el Imperio Macedónico se fragmentó, ¿no? Y luego hubieron reinos helenísticos, o sea, reinos que salieron de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno. Y estos reinos helenísticos buscaron helenizar a esta zona de Judea, ¿no? A Israel. Hubo un intento de helenizarlos y aquí empieza quizá eh, lo que muchos consideran el origen del antisemitismo, ¿no? Porque consideran que los judíos eran muy reacios para, para, para aceptar, ¿no? La cultura dominante y también porque tenían sus costumbres eran muy ajenas a las costumbres de, de la población que no eran judíos. Por ejemplo, ¿no? Cuando quieran hacer, no sé, algún tipo de festividad o yo qué sé, del reino, del imperio, en nombre de Roma, por ejemplo, los judíos no participaban porque según sus reglas eso no era para ellos, o también en su alimentación no comían lo que podían comer los que eran de otra religión, o también tenían por ahí el Shabbat judío que les permite descansar los sábados y bueno, hay muchas características culturales que chocaban con lo que era más helenístico, ¿no? O de otra cultura no judía, para que se entienda. Y es por eso que ya en la antigüedad empieza a haber mucho odio hacia los judíos, ¿no? Se los considera como personas que son misántropas, que odian a la humanidad porque no se quieren adaptar a uno. Y bueno, entonces luego tenemos que hubieron muchas guerras civiles también, muchas guerras civiles entre la población judía contra el Imperio Romano. Primero hubo una en el siglo I y luego otra en el siglo II. Y estas dos guerras fueron muy dramáticas para la población judía, debido a que se destruyó el templo de Israel. Y el templo de Israel, bueno, aquí también me gustaría agregar que la primera destrucción del templo fue, ya bueno, retrocediendo a lo que mencioné antes, cuando conquistó Babilonia, Israel. Ahí fue la primera destrucción del templo. Y después fueron expulsados, como ya mencioné. Y esa fue la primera destrucción del templo. La segunda fue con Roma. Roma también destruyó el templo de Israel. Y después de destruir el templo de Israel, y después de dos guerras civiles muy sangrientas, lo que se terminó haciendo fue que se intentó borrar a Israel del mapa. Se intentó borrar Judea del mapa. Incluso esa zona que se llamaba Judea se le cambió el nombre por el nombre de Palestina, debido a que es un nombre que deriva de los enemigos de los judíos. Y por eso, eh, digamos que esa vez ya fue, digamos, la mayor diáspora en la época de su época y los judíos se empezaron a expandir por varias partes del mundo conocido, sobre todo en Mediterráneo, Europa, y se asentaron después en las actuales España, Francia y luego se ve, ¿no? Se ve que en la Edad Media empezaron a tener cierta influencia, sobre todo en aspectos económicos y, bueno, de comercio, ¿no? Todo creo que eso. Es más, en la Edad Media es cuando empiezan a tener la fama de usureros, ¿no? Y para el cristianismo en esa época la usura era un pecado. Y por eso la iglesia prohibió explícitamente que todo cristiano no debería cobrar impuestos, ¿no? Y esto también era implícito como diciendo de que los judíos lo que hacen está muy mal y que, bueno, también de esa manera eh, obviamente hubo otro estigma, ¿no? Hacia los judíos. Quizá justificado porque, bueno, se dice, ¿no? De que estos cobros muchas veces eran muy desmedidos, ¿no? Y se aprovechan también de la desesperación de la gente. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? En esa época no, al menos la iglesia no aceptaba, ¿no?
el cobro de impuestos. Sin embargo, es verdad que después ya lo aceptó en el siglo XIX y todo, pero bueno, son cambios de épocas. Bueno, esto es hasta la Edad Media y también en la Edad Media empiezan el nacimiento de los primeros bancos y creo que aquí puedo darle paso al compañero eh, David Bronet, que es profesor y psicólogo, y él va a explicar un poco, ¿no? Periodista. Periodista, sí, periodista, sí. Casi, casi que me cámara. Ya. A ver, no voy a atacar tanto cómo es que se subdividen en tribus, etcétera. Yo voy a tocar más, cómo es que llegan al control económico global actual. Entonces, ¿no? Como dijo aquí el compañero, ¿no? Habló de que ellos están desde Asiria a Babilonia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del concepto de banca ya ni siquiera es hablar de la palabra banco italiano, ¿no? Sino estamos hablando desde el 2000 a.C., 4000 a.C., ¿ya? De hecho, hay registros, ¿no? De que en Siria y Babilonia todavía estaban estos señores y que hacían préstamos ya desde esa época, o sea, desde los orígenes. También hacían préstamos a los persas, ¿no? Reyes persas. Por eso es que en las tres situaciones, llegaron a tener cargos de poder mediante poder y gobierno. Después en Roma también hicieron lo mismo, ¿no? Algunas de las campañas que necesitaban poder económico, pues las financiaron aquí los señores. Y hasta que llegamos a Edad Media. ¿Ya? Ahora sí. A ver, voy a hablar del concepto de Carta Magna primero, ¿no? En la Edad Media comienza a aparecer la banca. Se crea la Carta Magna en Inglaterra en 1215, luego tiene dos versiones más, una en el 22, si no me equivoco, y otra en el 25. Entonces, se dice, ¿no? Que supuestamente esta carta no estaba hecha a favor de estos señores, porque hablaba en contra de ellos también, ¿no? Como dijo aquí el compañero, de que supuestamente la iglesia prohibía la usura y también en la primera versión de la Carta Magna también hablaba de la usura y que los judíos tenían que tener ciertas, ¿cómo se dice?, reticencias, ¿no? En lo que pueden pedir y no pueden pedir a cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien se moría con una deuda, pues la deuda ya no se la iban a poder cobrar a sus hijos o a su esposa, ¿no? Cosas así. Cosa que en las siguientes dos versiones pues fue corregido. Lo importante de la Carta Magna no es las leyes en contra de ellos, porque si ves la historia, ¿no? Cuando te hablan de esto, te dicen, no, no tiene nada que ver. El concepto de tener propiedad privada apareció gracias a la Carta Magna. Entonces ya cualquier persona que no sea rey podía tener la posibilidad de tener algo que sea propio, porque antes no podías tener nada que no sea del rey, ¿no? Nada que no sea prestado por un tiempo. Entonces, de ahí vamos a saltar a las cruzadas, donde es cuando ellos hicieron su dinero, ¿no? La primera cruzada fue la que sí funcionó, de ahí la tercera dicen que ganaron, pero en realidad terminaron perdiendo ya. ¿Qué es lo que pasó? Una vez que aparece la banca, ¿no? La banca tenía dos centros principales, antes incluso de las ciudades-estado italianas, en Londres y en París. Y los ingleses y los judíos estaban asentados con los ingleses desde 1066 y la primera cruzada es en 1099. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se impulsaron los primeros sistemas bancarios modernos. ¿Qué es lo que pasaba, no? Tú eras un noble y ibas a defender tu honor, ibas a ir a recuperar la Tierra Santa con justificaciones de la iglesia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Dejabas tus bienes en su central que tenían en Londres o su central que tenían en París, entonces te daban un papelito, ¿no? Un documento sellado que decía, cuando llegues a Tierra Santa te vamos a dar el dinero. ¿Qué es lo que pasó? La primera funcionó, pero a partir de ahí ya no funcionó. El resto de nobles que iban se morían en el camino, los mataban los musulmanes, no llegaban. Entonces, ¿qué pasó? Todos los pertenencias se la quedaron los judíos, tanto en Inglaterra como en París. Y comenzaron a tener un poder económico incluso más grande que los reyes a partir de ese momento. Casi todos los reyes de Europa tenían judíos como consejeros que les daban el dinero que ellos necesitaban para hacer sus cosas. Incluso hay un dicho de la Edad Media, ¿no? Que era, si necesitas dinero, ya, llama a los judíos a las tierras, pídeles dinero, cuando te cobren los botas y luego los vuelves a llamar para que te vuelvan a prestar dinero y así, ¿ya? Y es lo que hicieron realmente, sobre todo en Inglaterra en ese. Ya, ahora, estuvieron detrás de las cruzadas, estuvieron detrás del nacimiento de la banca, estuvieron detrás también, antes de eso, también no solo los nobles, sino
cualquier persona que quería ir a Tierra Santa les podía pedir un préstamo. Eras un plebeyo, ¿no? No sé, un campesino y querías comprarte tu armadura, querías comprarte tu espada, entonces le pedías un préstamo, empeñabas tus tierras, empeñabas a tu familia incluso, y te ibas a Tierra Santa con la promesa de hacer dinero. Y ellos se quedaban con el beneficio. Segundo, también estuvieron detrás de las conquistas, la guerra de conquista. Tanto Hernán Cortés como Pizarro, como, ¿cómo se llamaba el portugués? ¿El portugués? ¿Cómo se llama? El que llegó. Vasco da Gama. Vasco de Gama. Ya. Esas tres expediciones, incluso antes, incluso la de Colón, todas estas fueron financiadas no por la corona española, no por la corona de Portugal, no por la corona, sí, no, son esas las principales. Fueron financiados por préstamos de judíos. Gaspar Simaba, ¿no? Sí, no me acuerdo directamente. La cosa es, eran financiados por sus préstamos. ¿Y qué pasó con el supuesto oro que se llevaron en la conquista? Entonces, ese oro salió de sus manos y entró a la mano de los judíos, ¿no? Hernán Cortés, en el caso de México, no pasaron de 3 a 5 años después de la conquista de México, cuando él ya no tenía ni un duro, no tenía nada. Los acreedores judíos le habían quitado todo. Ya no tenía dinero, lo mismo le pasó a Pizarro, ya no tenía dinero suficiente. Ellos se cobraron el beneficio, ¿no? Aquí, como decía el señor, ¿no? La iglesia prohibía que supuestamente se cobre, que haya usura, ¿no? Que se cobre Impuesto. un impuesto, ¿no? Un crédito, ¿no? ¿Cómo se le dice ahora? Cuando te cobran el porcentaje de la tarjeta, no es impuesto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el saldo de la tarjeta? ¿Cómo se llama? Hay que decir impuesto. Ya, hay que decir impuesto, ¿no? Que tienes que pagar un extra cada vez que te prestes. Ya, entonces, ellos utilizaron otras opciones, ¿no? Ya que no se podía, porque la iglesia no lo permitía, que dijeron, no, en realidad tú me vas a tener que pagar un préstamo no, pero me vas a tener que pagar un monto adicional porque yo me estoy arriesgando al darte esto. Nadie me va a asegurar de que tú tengas riqueza o sobrevivas o no sé qué, entonces tú me vas a pagar esto extra como por el riesgo que yo estoy corriendo, ¿no? Una cosa así. Entonces, con esos vacíos, entre comillas, legales, porque no había tantas leyes, se quedaban con el dinero extra, a pesar de que supuestamente había leyes en contra del uso. Ya, después, llegamos a la guerra de conquista. Ya, justamente por esa época es cuando los judíos entran también dentro de la Iglesia Católica. ¿Ya? La parasitan. Hacen contactos directos con los Borgia. ¿Recuerdas quiénes eran los Borgia? ¿Tú qué sabes? Sí, los Borgia eran una familia aristocrática del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI también. Bueno, después desaparecieron, pero tuvieron mucha importancia en el siglo XVI, en el siglo del Renacimiento. Eh, bueno, tiene que ver con temas de geopolítica en Italia. Pero Claro. ahorita ¿Y el Borgia llegó a ser? bueno, uno de los Borgia llegó a ser papa. Ya, entonces ahí es cuando el señor Borgia llega a ser papa, es cuando a los judíos que supuestamente habían votado de Italia, los vuelve a meter y son su mano derecha a la hora de préstamos en general. Entonces a partir de ahí comienzan a tener poder en la Iglesia Católica y ese poder no se va. Ya, hasta ahora no se va. ¿Por qué? En mucha de la iconografía cristiana estamos viendo también símbolos judíos, ¿no? ¿Qué símbolos judíos vemos, por ejemplo, en el Papa, ¿no? En la vestimenta del Papa que vemos. ¿Te refieres a la mitra? El kipá, ¿no? Ah, ya, o el sombrero, el kipá, ¿no? Kipá que no deberían tener, que es judío, ¿no? Que usan igual los sacerdotes, a pesar de que no es iconografía directamente cristiana, ¿no? ¿Qué más? Los símbolos, ¿no? De la estrella de David, por ahí, ¿no? En general. ¿Qué más? Luego para citar la iglesia, ellos comienzan a esparcirse por Europa después de la caída de Constantinopla, ¿no? Sí, también. Había muchos judíos en Bizancio. Claro, Sí, cuando existían los bizantinos, sí, es más, aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando cae Bizancio, bueno, ellos estaban en Tesalónica, ¿no? Que es una ciudad griega cerca de las costas del Mediterráneo, o sea, del mar Mediterráneo. Y y es curioso, ¿no? Porque, si mal no me recuerdo, los bizantinos metían cierta presión a los judíos, pero ellos suelen, digamos, sobresalir más bajo la hegemonía de los turcos o de los otomanos, porque los otomanos daban mucho más libertad, la libertad de culto, libertad bueno, sí, y no te crucifican directamente.
digamos, No, sí, algo sí, sí así. te permitían, sí te permitían. Sí, Incluso, o sea, mientras no interfieras con sus costumbres directamente, no te decían. sí, no pasa. Ya. Sí. Por eso floraron bastante, ¿no? Tuvieron un apogeo en la época de la dominación turca de Grecia, ¿no? Es más, me parece que también, igual como en otros periodos de la historia donde los judíos tuvieron cierta influencia, el tema del Estado, ¿no? Dominante, que no era judío obviamente, igualmente eso tuvo también con los otomanos, creo que también los financiaban muchas empresas militares, entre otro tipo de cosas, ¿no? Sí, continuamos entonces. Justo en la época de los Borgia es la época de las ciudades-estado italianas, ¿no? Entonces ahí también ellos tuvieron control, ahí es cuando se dice que en realidad nace la banca, ¿no? El concepto de banco, que es palabra italiana, ¿no? De préstamo de dinero, aparece ahí, pero en realidad es más antiguo, como dije hace un momento, ¿no? Que había préstamos ya desde la antigüedad y que los judíos también han estado ahí, a pesar de que ellos dicen que no han estado ahí, ¿no? O sea, hay hechos históricos. Ahora, después de las ciudades-estado, de los bancos de las ciudades-estado italianas, aparecen los grandes bancos en Países Bajos, en Alemania. ¿Ya? Ahí es cuando aparece la familia Rothschild. ¿Qué es la familia Rothschild? Sí, una familia de judíos, de origen judío, en el siglo XIX, claro. Claro, que son de los más 18, ricos del mundo, ¿no? 18 y 19 empieza. Ya, y que han usado su riqueza para financiar un montón de cosas, Guerras. cosas inhumanas. Y creo Entonces, que puedes contar, ¿no? Ya que estás entrando en los Rothschild, en la época de las guerras napoleónicas, lo que sí, hicieron, ¿te acuerdas? dilo. ¿Te acuerdas? Cuando especularon con la victoria de Napoleón en Waterloo, ¿te acuerdas? Ah, que perdió en Waterloo. Claro, Oh, ellos dicen que Napoleón iba a ganar en Waterloo, tenía que haber ganado. sí, pero es que ellos ya sabían, tenían la información de antes, ¿no? De antemano que Napoleón había perdido. Y obviamente impusieron este miedo, ¿no? De que Napoleón Pero fue el inicio de sus derrotas también, pues. espérate, estoy En Waterloo bueno, pierde espérate, su flota y la flota española. creo que no me estoy dejando explicar bien. Lo que pasa es que los judíos habían infundido el miedo de que Napoleón había ganado en Waterloo. Y es por eso que todos empezaron a rematar sus propiedades Y se por el aprovecharon. miedo de que Napoleón se acercaba, ¿no? Pero al final Napoleón había perdido. Y todas esas propiedades que estaban a buen precio, digámoslo así, se lo quedaron los Rothschild. Claro. Y bueno, ya sabes, ¿no? Incluso hay una peli, ¿no? Donde el papá de los Rothschild le dice a sus hijos que cada uno se vaya a fundar un banco en una ciudad diferente y aparecen todos los grandes bancos en Europa. Que ese es el inicio del control económico en Europa. Y ahí parece lo que justo está diciendo aquí el señor, ¿no? También tenemos la cobertura de la Revolución Francesa, donde para la Revolución Francesa aparecen sociedades secretas y aparece también apoyo de los judíos. ¿Por qué en la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que hizo Napoleón tan importante en la Revolución Francesa cuando conquistó otros países? ¿Qué pasó? ¿La caída de quiénes? ¿Quiénes caían? Los estados absolutistas se refiere. Los estados absolutistas. Desaparecieron los reyes, estaban Sí. desapareciendo lentamente los reyes, entonces, y ahora que teníamos una constitución que le daba mayor poder al pueblo, porque no era al pueblo, sino eran los aristócratas, a la gente con La burguesía. los burgueses, en este caso también los judíos, porque les daba un control absoluto gracias al concepto de propiedad privada. Entonces ellos ya podían tener cosas propias. Entonces les convenía, ¿qué pasa? ¿No? Que desaparezcan los reyes, porque ahora iban a tener un gobierno más favorable para ellos, que es el que tenemos actualmente, ¿no? Hasta ahora, donde las empresas tienen control. ¿Sí? Ya, entonces, a partir de ahí, ¿no? Los Rothschild parasitaron en Europa, ¿no? Y también mandaron sus dirigentes a Estados Unidos, ¿no? Y aparece Rockefeller. Rockefeller es uno de los millonarios más grandes de la industria petrolera de Estados Unidos, que era todo completamente financiado por los Rothschild, Le dice que es el origen de los monopolios, ¿no? de los monopolios comerciales. ¿Y quiénes tenían el control? Si ellos financiaban a Rockefeller, ellos, pues, ¿no? Los Rothschild. Y hasta ahora todavía aparece su nombre en un montón de cosas turbias, ¿no? Bueno, creo que aquí hemos terminado con los antecedentes. Todavía. No, no, pero creo que como ya hemos entrado al siglo XIX con No, Rockefeller. todavía. Voy a llegar hasta la actualidad. No, por eso, ahora quiero, como ya hemos terminado con los antecedentes, Vaya. ahora el origen del sionismo como tal, ¿no? Sí, Bueno, estos son los antecedentes, ¿no? Que hasta el momento no existía sionismo como tal, pero ya habían, bueno, si analizamos la historia como lo hemos hecho, habían ciertos comportamientos que luego en el siglo XIX se consolidaron en una ideología.
bueno, para presionar las políticas nacionales en favor de un grupo minoritario, que en este caso sí son los judíos, ¿no? Y bueno, como dije al inicio, ¿no? Judaísmo no es lo mismo que sionismo. Sionismo es la política, ¿no? De cierto élite judía, ¿no? Que quiere tener cierto control de político económico, ¿no? Sobre todo en la zona de Palestina, pero también a nivel mundial, ¿no? Siempre financia think tanks y un montón de cosas para favorecer, ¿no? La causa judía. En fin. Se pone peor. Y esto, el origen del sionismo ocurre justo en el siglo XIX, ¿no? A fines. Pero, a ver, aparentemente, según la historia oficial, el origen del sionismo, al principio parece que es bueno. Parece que es bueno. No, escúchame, me parece que es bueno porque al principio no se habla de un sionismo que sea, digamos, que busque expandirse en Palestina, ¿no? O en todo caso no es explícito en eso. Se habla más de un sionismo que solamente busca que se reconozca, ¿no? Los derechos, ¿no? De los judíos, que bueno, es verdad, ¿no? Es verdad que había una élite judía que causaba estragos, ¿no? En muchas partes de Europa, ¿no? Con sus impuestos y con sus políticas económicas y todo esto. Desde sus Pero orígenes. no por eso, ¿no? Todos los judíos eran malos, pues, y lamentablemente esto ocasionaba que los judíos sean muy estigmatizados. Así que el origen del sionismo, bueno, oficialmente es esto, ¿no? De que buscaban respetar los derechos de los judíos y que no se les, bueno, que no se los discrimine como los judíos, ¿no? Bueno, esa es una cosa, ¿no? Y después, Y ahora es y supremacista. después el sionismo se dividió en distintas vertientes, ¿no? Hubieron sionismo que hablaban ya más de un aspecto más teológico, otro que es el sionismo que, bueno, creo que es el sionismo que es más, el que todo el mundo critica, que es el sionismo revisionista, que ya habla directamente de una expansión en Palestina, ¿no? De buscar a la fuerza, ¿no? Crear un Estado propio donde solamente pueda existir el Estado judío. Esto y también bueno, ¿no? A una presión global que termine favoreciendo sus propios intereses. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX con el origen del sionismo oficialmente al menos. Y ahora continuamos. Puede continuar. Ya, me quedé en que los Rothschild habían parasitado Europa y comienzan a parasitar Asia. Y Rockefeller ya había tomado control de Estados Unidos a nivel económico. Bueno, no solo él, pues, ¿no? Sus CBS secretas, etc. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece después de las guerras mundiales, que fueron financiadas también, y que su inicio se dio a través de falsas banderas, ¿ya? Se logran crear varios, ¿se dice? Organismos de control internacional. Uno de estos es el FMI, ¿no? Y vamos a tocar el FMI, ¿no? Constantemente te dicen el Fondo Monetario Internacional, que ahorita es el que controla básicamente el dinero mundial, ¿ya? No tiene que ver con los judíos, eso dicen directamente, pero no es cierto, ¿no? Están basados en las ideas de John Maynard Keynes, ¿no? Del liberalismo actual, que si bien él no era judío, ¿cómo se dice? Su círculo social eran judíos también, que lo ayudaron y financiaron. También tenemos al señor Henry Dexter White, que él era judío también y era funcionario de Estados Unidos, que fue uno de los autores de la conferencia, ¿cómo se llama esta conferencia? Un segundo. De la conferencia de Bretton Woods, donde se da inicio a la creación del Fondo Monetario Internacional, que ellos controlan, a pesar de que te dicen a nivel oficial, histórico, que es una conferencia entre 42 países, no, 44 países, no es así, ¿no? Después hacen su gran golpe se da unos años después, ¿no? En 1971, donde se convierte todas las reservas de oro mundial a dólar, donde se cambia toda la economía internacional a dólar, ¿ya? Ahí es cuando se da el golpe y como ellos tenían control exclusivo de Estados Unidos, y hasta ahora lo tienen, y en un momento vamos a hablar de eso de forma específica, toman control mundial de la economía, hasta ahora. ¿Ya? Ahora, para mostrar un poquito esto, ¿no? Me gustaría poder mostrar imágenes de forma directa, pero vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué todos los presidentes tienen que ir al Muro de los Lamentos a besar el muro? ¿Por qué? ¿Por qué presidentes que no son judíos de naciones que no son judías
son obligados a ir al Muro de los Lamentos, que está en Israel, a darle besitos. Que valga aclarar, el Muro de los Lamentos es lo que queda del Templo de Israel. Después de que fue destruido, solo queda un muro, ¿no? Aquellos que no lo hacen, los votan, pues, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué obligan a un alcalde, como por ejemplo el alcalde de Nueva York, ¿no? A decir que en lugar de decir yo voy a hacer de Nueva York seguro, en lugar de decir eso tiene que decir yo voy a hacer que la comunidad judía en Nueva York se sienta bien y voy a velar por la legitimidad del Estado de Israel? ¿Por qué tienes que decir algo como eso cuando tú vas a ser alcalde de Nueva York y no de Israel? Porque cuando estaba haciendo su campaña, ¿no? Él no decía cosas a favor, él decía cosas sobre Nueva York. Y cuando decía, voy a hacer un Nueva York más seguro, en un programa de entrevistas, con un rabino, ¿no? Le dice, cuando él dice, yo voy a hacer un Nueva York más seguro, le dice, eso es antisemita. ¿De qué forma es posible pensar que el mejorar el lugar del cual tú vas a ser alcalde es antisemita, ¿no? Luego lo obligan, ¿no? Luego dice, no, yo estoy a favor de la comunidad, lo mandan o sea, hacen sus marchas y cuando hacen sus marchas él está ahí, ¿no? Favoreciendo a la comunidad, luego lo obligan a ir a dar besito al mundo de los lamentos. Igual que a otros presidentes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Milei besando al mundo de los lamentos, trampas, casi todos los presidentes de Estados Unidos? Es una muestra directa de su misión al Estado de Israel que ha tenido Estados Unidos desde que es controlado por ellos, ¿no? Y casi todos los otros estados que están dentro de esto, ¿no? Si queremos entrar más dentro de esto, del Fondo Monetario Internacional, léanse el libro La Doctrina del Shock, Naomi Klein, donde habla de cómo Estados Unidos, desde los 70, fuerza a más de 100 países a unirse al Fondo Monetario Internacional, haciendo que a la fuerza ellos tengan un banco central dentro de su país, para que de alguna manera sean regulados por el Fondo Monetario Internacional y que si no lo hacen, pues los invaden, o les hacen bloqueo comercial, o los bombardean, o los toman por la fuerza y ponen un presidente títere y igual hacen exactamente lo que ellos quieren hacer. ¿Ya? Porque es una forma de hacer que todos estemos sumidos bajo el control económico que tienen los judíos, ¿no? Ya. Ahora vamos a tocar sus creencias, ¿no? Y los dioses paganos que ellos adoraban, ¿no? Tú dijiste que ellos adoraban ¿a quién? A él, ¿no? A él. Al inicio. ¿Quién es él? Sí, y esto no, justo esto no mencioné. Creo que no terminé de aclarar cómo fue la transición de paganismo a religión monoteísta. Ujú. Y fue justo cuando son expulsados por primera vez por los babilonios, porque los babilonios, en el momento que los expulsaron de sus tierras y los mandaron a Mesopotamia, pareciera que fue en ese mismo momento, fue en ese momento histórico, en que los judíos empiezan a tener una adversión, o sea, más profunda hacia otros dioses que no eran de su propia como visión. Y al verlo quizá que tengan ciertas similares con los otros dioses menores que tenían, es como que empezaron a rechazar todo tipo de dios y empezaron a alzar solamente a su único dios, que era, en su momento era solamente el dios de los cielos, supremo de todos los dioses, y ahora ya no, ahora solamente era el único dios y los demás eran, bueno, pasaron a nivel de ángeles o cosas por el estilo, ¿no? Ujú. Pero ya no había título de deidad para nadie más, solamente para el dios, en este caso Yahvé. Ya ve. Pero todavía siguen actualmente adorando a otros dioses, ¿no? Bueno, quizás algunos sionistas. Baal, Moloch. Bueno, estamos hablando de sionismo, pues. Sí, sí. ¿Ya? O sea, dioses paganos antiguos que supuestamente ya no, porque es una tontería, una creencia falsa, ¿por qué siguen adorándolos actualmente? Porque siguen teniendo esculturas de ellos, porque cuando Irán, por ejemplo, ¿no? Les muestra una foto de Baal quemada, ¿no? Ellos responden con odio, ¿por qué? ¿Cómo es que a ellos les afecta que se queme un Dios que supuestamente ellos no adoran, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué está haciendo? Que están admitiendo que ellos adoran esas figuras. Ahorita vamos a ir todavía más profundo de eso. Ya. Vamos a hablar de la demonización de los judíos que han tenido otras culturas y cómo es que esta es real, ¿no? Primero, ¿de cuántos países han votado los judíos? Ujú. Más de 100 países como tal. 109. O sea, pero si votas a alguien de 109 países ya debe haber un patrón de por qué, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en la Edad Media decían que ellos tenían o sea, los demonizaban, ¿o no? Ya en las medias se hablaba de un patrón económico, de que No solo económico, y sino también teológico, ¿cierto? teológico. Teológico porque supuestamente los judíos mataron a Dios. O Sí, sea, hablan de un deicidio. sí, y vamos a hablar de eso también después más fuerte, todavía.
Ya, ¿qué está diciendo? Ya. Por ejemplo, ¿no? Los bailes que ellos hacen, hay un baile que se llama la danza de los tres demonios, no sé si han visto, de los tres diablos, que es muy parecida a una de las danzas que hacen estos señores, ¿no? Parece que el mito fue extendido en base a las danzas que ellos hacían, ¿no? También la formación de algunos conceptos de demonio en otras culturas son directamente hechas a imagen de estos. Por ejemplo, el demonio japonés, el Tengu, ¿no? Que es como un ser demoníaco con una nariz alargada, eran imágenes de judíos que con el tiempo tuvieron que adaptar cuando cambió el régimen de quien gobernaba Japón, ¿no? O sea que ellos tenían o sea, los relacionaban con cosas malas, no solo porque hacían rituales para cosas malas, sino que también hacían cosas malas, ¿no? Así como ahora, ¿no? Que violan, matan y tal, también habían acusaciones de violaciones, de asesinatos de niños en la Edad Media, de forma masiva en Japón también, ¿no? De De canibalismo. canibalismo. Entonces, Y esos son reminiscencias paganas. y son reminiscencias paganas y son casos documentados, o sea, no es Y eso es lo palabrería, que pareciera que se no está es haciendo. demonización porque sí, ¿no? Creo que aquí podríamos hablar, hacer un pequeño paréntesis de los casos, ¿no? De testigos que hablan de estas cosas, ¿no? Ya toca si tienes alguno. Bueno, ¿te acuerdas de Katy O'Brien? Que habla Oh, de y eso, ¿no? no, Que ya, toca sí, hablemos. de- Los libros de la CMK Ultra. sí, hablan un poco de esto, ¿no? De los rituales que hacen los poderosos con ellos, ¿no? Cómo ven este tipo de cosas un poco extrañas, ¿no? Que parece mágica, paganismo, y en el medio ¿Dónde así. está eso? ¿En qué libro? En Thanks for the Sí, Memories, de de Bryce Bryce Taylor. Taylor, Information of America, en casi todos los libros de la CMK Ultra, ¿no? En el de Cisco Wheeler también, ¿no? De How to Create a Perfect Human Slave, de Cisco Wheeler. También ¿cómo se llama? ¿El de Candy Jones? Bueno, busquen el libro de Candy Jones, también sale ahí, ¿no? Porque le hipnotizaron y todo eso. Y pasaron un montón de cosas bien turbias. Y hablan de eso y de cosas que no sé si nos permitan subir a internet. Pero es lo peor de lo peor. O sea, si tienen que tener buen estómago para leer eso porque es horrible. ¿Ya? Sigue, segundo, ¿no? Podemos hablar de las vamos a hablar un poquito de las religiones afines a ellos, o que ellos utilizan como base también para adoración del Estado de Israel. Sí. Yo creo que podemos centrarnos más también que sí, Ah, ya. sí, Pero mejor primero voy a tocar antes. la fundación de Israel creo que ya Dos cosas antes. dilatando mucho. Voy a tocar protestantismo y testigos de Jehová, pero por encima nomás. Si miramos los orígenes de estas dos, ¿ya? Estamos viendo ¿cómo se llama esto? Que tienen financiamiento judío, ¿ya? Directo. Y que actualmente funcionan como una base para defenderlos a ellos. Una incisión directa en el cristianismo, porque siguen más las creencias judías y cuando hacen alabanzas ponen la bandera de Israel como si fuera ¿cómo se dice? Como si el culto estuviera siendo hacia ellos en lugar de hacia Dios, supuestamente, hacia Yahvé, ¿no? Yahvé, como habíamos dicho antes. Y ahora si llegamos a Palestina, Sí, mejor ya vamos a Palestina. ya llegamos a Israel contra Palestina. Y cómo se fundó Israel también. ¿Cómo se fundó Israel? Sí. Para todo vinimos. ¿Por qué? Ya. ¿Cómo es que ellos llegan a Israel? Supuestamente refugiados, ¿no? Después de las guerras mundiales. Otra vez llegan a Palestina, ¿no? Y les dan territorio. De hecho, la comunidad internacional fuerza que se les dé territorio, y que no debería ser así porque ni siquiera tienen inferencia directa en Palestina, ¿no? Y ellos son aceptados como refugiados, se dicen gracias y todo, y con el tiempo comienzan a tornarse hostiles, ¿no? Contra la población palestina, comienzan a pedir que necesitan tierras, les dan las tierras, lentamente van ganando más terreno. Dentro de ahí puedo listar unas 53 masacres que tuvieron lugar por estos señores en esa área específica. ¿Las listo? Ya. Uno, masacre de Haifa en 1937. 2, masacre de Jerusalén en 1937. 3, masacre de Balad al-Sheikh, 1939. 4, masacre de Haifa en 1939. Años después, otra vez, masacre de Haifa en 1947. Tiempo después, masacre de Abasilla en 1947. Masacre de Alquizas en 1947. Masacre de Bab al-Amud
en 1947. Otra vez masacre de Jerusalén en el 47, otra masacre de Sheikh Urek en el 47. ¿Te parece bien si resumimos un poco? Resumimos, que son un montón de masacres. Sí. O sea que son 53 masacres, 53 seguidas. Y lo último es en el Los 2024. últimos dos son los genocidios que han hecho en Gaza, ¿no? Ajá, ya de la época actual. Sí, de hecho, Y en creo que Gaza tenemos, creo que solo te quedaste desde el 2008 tenemos masacres en Gaza. y creo que te quedaste de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras que conté son de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues, ¿Ya? O sea que no son, ¿cómo se dice? Corderos, ¿no? No es, ¿cómo se dice? Inocentes. No son inocentes. ¿Ya? Hay un dicho que dicen, ¿no? Que Israel ataca como nación y defiende como religión. Porque cada vez que cuestionas las cosas turbias que han hecho, te dicen, tú eres antisemita, tú eres antisionista. Estoy hablando de hechos, no, tú eres antisionista. O sea que no tienes derecho a hablar de nosotros porque tú eres, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice? Como racista, pero en la religión, ¿no? Pero es que no es eso, ¿no? Y lo peor es que la gente que no tiene ni idea de lo que está pasando dice, ¿cómo vas a criticar? Sí, pobrecitos, no hicieron nada. Porque ellos tienen una visión sesgada de la historia de Israel, gracias a que quienes controlan los grandes medios de producción de películas, los judíos, ¿no? Hollywood. Hollywood, ¿quién dirige Hollywood? No, Hollywood. Todo Hollywood, todos los productores grandes en Hollywood son judíos. Actor preferido de que Es judío. Tom Hanks es judío también. Ya, ¿quién más es judío? Bueno, creo que pues, ya que van a desviarnos, Para no desviarnos. creo que podríamos hablar también de cómo, primero en la Primera Guerra Mundial, tuvieron el apoyo de Inglaterra, ¿no? Que en esa época era la potencia hegemónica. Siempre tuvieron el apoyo de Inglaterra. Sí, tuvieron apoyo de Inglaterra y gracias a cuando terminó la Primera Guerra Mundial, le dieron un pedacito de tierra, ¿no? En la zona de Palestina. Así es. Pero era casi como muy discretamente. Todavía no fue la expansión que ocurrió después. Con el tiempo fueron ganando. Sí, terreno. después fueron ganando mucho más terreno y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, pucha, aquí hablamos de Hitler. ¿No? Ya toquemos a Hitler. Ya. La gran recuperación económica alemana. Oye, es curioso porque ¿Quién financió la gran recuperación económica alemana? Los judíos, pues. Los judíos. Ellos estuvieron detrás. Estuvieron detrás. Libro importante que deberían leer sobre esto específicamente es Hitler ganó la guerra de Walter Graciano. ¿Ya? No habla directamente de que Hitler ganó la guerra, habla de teorías económicas y habla sobre hechos históricos sobre esto, que por culpa de constantes películas uno no sabe qué realmente sucedió. ¿Ya? Te lavan el cerebro constantemente con eso, no fue así, mira, fue de esta tal manera, porque lo viste en tal película. ¿Ya? Aparte está prohibido hablar o buscar información directa sobre la Segunda Guerra Mundial o intentar hacer revisionismo histórico que no es revisionismo, sino mirar en dónde, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, en Francia. Entonces, son temas que no se pueden tocar porque ellos no quieren que se toquen, ¿no? Los judíos apoyaron la recuperación económica de Alemania, apoyaron también el inicio de la toma que hizo con Polonia, Hitler. En el libro de Walter Graciano se ven las fotos directas, ¿ya? incluso Hitler hizo un tratado con los judíos para que muchos judíos, es irónico, ¿no? Porque es un poco contradictorio, porque supuestamente los judíos fueron directos a la cámara de gas, Dicen, pero ¿por qué entonces así hay un tratado donde muchos judíos de Alemania pasan a Israel? Así es. Sí, un poco extraño. ujú, Un poco contradictorio. porque está manipulado, pues. La mayoría de los muertos en los campos de concentración han sido polacos, ¿no? ¿Polacos o polonos? De Polonia. Eslavos. Eslavos. Bueno, también hubo muchos judíos, incluso el informe de la Cruz Roja habla, ¿no? Bueno, también habla de una cifra importante, Claro. como Y las cifras son infladas cada año. Cada año hay más muertos en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez. Judíos. Las prisiones no estaban bien hechas. El número ha sido aumentado más de lo normal. Recomiendo leer el libro Informe Leuchter, que es de un que se encarga, un ingeniero, no se puede decir, que es encargado de construir prisiones en Estados Unidos, al que le piden que cree una cámara de gas. Entonces él se va a Auschwitz, ¿no? Que es donde supuestamente se mataron más judíos con cámaras de gas, y ahí comienza a investigar y se da cuenta de que las instalaciones, uno, están mal hechas, dos, no podían albergar a tanta gente como dijeron, tres, las cámaras de gas tampoco pudieron matar a tanta gente como dijeron, y tampoco pudieron tener ¿cómo se dice? Tampoco, ya, no podían quemar a la gente. ¿Cómo lo explica directamente en el libro? Te dice, ¿no? La cámara de gas está tan mal hecha ya que
que para poder matar a una persona necesitas 3 días. ¿Ya? Un día metes o la desintoxicas si se usó antes, día 2 metes a la persona, la gaseas, todo ese día se gasea, y el tercer día tienes que limpiar a profundidad para que las personas que estén alrededor de la cámara no se mueran simplemente por el gas. O sea que el proceso era muy engorroso, muy difícil, se inflaron los números. En el libro también de Walter Graciano se muestran cómo eran algunas instalaciones de las, Y no, algunas no tenían chimenea. no tenía chimenea, o sea que mentira, pues no mataban tanta gente como dijeron y no gaseaban a todos. ¿Qué le pasó al autor del informe Leuchter? Fue incriminado, ¿no? Y metido a la cárcel en Estados Unidos porque supuestamente lo que estaba haciendo es malo y al final terminó muriendo en la silla, ¿no? Bueno, Terminó, también cabe recalcar que esto no es una intención de limpiar a Hitler, obviamente también es una ideología terrible. obviamente, lo que hizo mal y todo lo que hizo, su tontería. Yo diría que al final realmente había muerto. Y es menor, sí. Era menor, había estado. Claro, es menor y lo han inflado. Efectivamente, es cierto. Estaba aquí, Lo censaron. Claro. Y la mayoría de muertos ni siquiera. O sea que la historia de que todos estaban en contra de eso es mentira. Es una forma de victimizarse. Me gustaría que para continuar. Y de esta forma, bueno, también se puede decir que se justifica, ¿no? Como, bueno, los judíos supuestamente han sido las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es irónico porque si hacemos cálculos, bueno, sin contar los campos de concentración, que se dice que murieron 100 millones de judíos, en realidad, Sí. bueno, es lo que se dice en el registro oficial. Hace como 20 años Lo son que más, tres. lo que más murieron fueron los soldados. Se sabe que el frente oriental fue el frente más sangriento y un montón de polacos, o bueno, mejor dicho, rusos, fueron muertos, ¿no? Fueron utilizados como carne de cañón para enfrentar a los nazis que también invadieron su territorio. Y ahí hay como millones de Y millones de millones de tampoco muertos hablan de las polacos. masacres que ellos provocaron, ¿no? Tampoco estamos hablando del Holodomor, que fue en Rusia, ¿no? Que se murieron no sé Bueno, cuántos pero millones eso de ya cristianos. es otro tema. Es otro tema. Ya. Entonces, ya quiero entrar en lo más profundo, ¿no? Quiero hablar de... Ah, ya vamos a hablar de cómo tratan al Goyim, ¿no? ¿Qué es la palabra Goyim? Vamos a explicar. ¿Qué es Goyim? Putin es oveja. Una cosa efectiva que Así es, Goyim es como se refiere de forma despectiva. Ponemos acá. Ah, ya, perfecto. Estamos como en su- ¿Ah, sí? ¿Pero se escucha lo que hemos dicho antes? Ya. Ya. El Goyim. ¿Qué es el Goyim? El Putin es rebaño. Rebaño o oveja. Entonces, es la forma en la que los judíos se refieren despectivamente a cualquier persona que no es judía. ¿No? Me gustaría ahorita tocar el concepto de los protocolos de los sabios de Sion. ¿Puedo tocar el protocolo de los sabios de Sion? Ya, vamos a tocarlo, ¿ya? Originalmente dicen que este es un libro falso, pero basándonos en las pruebas que ya hemos dado antes y el cómo se está llevando a la realidad, entonces vamos a tomarlo como algo no falso, ¿ya? En los protocolos de los sabios de Sion son algunos concilios sionistas supuestamente que se dieron, donde ellos hablan de cómo van a gobernar el mundo, cómo van a tratar a todas las personas que no son judías, ¿no? Cómo se van a infiltrar dentro de sus organismos. Minutito, por favor. Minutito, minutito, por favor, minutito. Ya. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, ya, los protocolos de la decisión, ¿no? Hablan de las cosas que han hecho, pues, ¿no? Los genocidios masivos, de cómo van a tratar a cualquier persona que no sea judía, de cómo no merecen ni la vida, de cómo van a tratar a los vástagos de cualquier persona no judía, ¿no? De cómo van a reducir la población y cómo se van a infiltrar dentro de todos los sistemas que tenemos en general. Es muy fuerte, les recomiendo su lectura, ¿sí? Y con eso ya está jurado de creer que son las víctimas, de forma directa. Muy recomendado, es chico libro. Sí. ¿Ya? Ellos hablan de forma despectiva y muy mal de cualquier persona que no sea judía. Vamos a citar un poquito lo que decían tanto Netanyahu, ¿ya? Como... Pero hay que hablar quién es Netanyahu. Ahí habla quién es Netanyahu. Bueno, Netanyahu es un político muy importante para Israel. Él viene de la ala dura del sionismo, es digamos, de la corriente revisionista, ¿no? Que estamos hablando, de lo que buscan
imponer la fuerza, la soberanía de Israel a toda costa en la zona de Palestina, sin importar si hacen genocidios en el camino, como ya lo vienen haciendo, como ya venimos mencionando. Su papá también fue un líder importante de este sionismo revisionista, él también lo es. Y bueno, su carrera política, ¿no? Es en torno a esta ideología y llegó a ser primer ministro. Bueno, tiene casos de corrupción como todos los políticos del mundo, y también de este Claro. tipo de políticos, como siempre tiene algo de esto, ¿no? Pero más allá de, pero más allá de su corrupción y todas las cosas que pueda tener, aún así sigue estando ahí. ¿Por qué sigue estando ahí? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Porque no son Curiosa. judíos, no son judíos. No, porque obviamente es conveniente, ¿no? Que esta ideología sionista, ¿no? Para los intereses sionistas Se en general, mantenga. se mantenga ahí, ¿no? Y usan la figura de Netanyahu como una pantalla, pero él dice que, bueno, en la pantalla, ¿no? Para que este tipo de corriente, ¿no? Que busca imponerse en Palestina siga prevaleciendo. ¿Y qué le pasa a los judíos que no son sionistas? Bueno, también tiene represalias, hay Podemos, consecuencias. podemos hablar del caso de un rabino no sionista en Estados Unidos que habló en contra del sionismo. Unas semanas después fue encontrado y su cuerpo estaba cortado en 72 partes. Entonces, eso nos denota un poquito de cómo actúan, ¿no? Ya, vamos a hablar de lo que decían, ¿no? Netanyahu y también ¿cómo se llama? El jefe o no sé si era el ministro de seguridad, ¿ya? De allá, de Israel, perdón. ¿Qué cosa para decir pues? Ya, decían, ¿no? Que los palestinos no tienen derechos, que deberían ser, que son perros, ¿no? El jefe de seguridad nacional decía, ¿no? Que son perros, que son animales, que no deberían ser tratados como humanos, ¿no? Por eso, en la guerra los tratan así, ¿no? Desde que inició la guerra, ¿no? Que tienen acá los señores, han hecho un montón de delitos de lesa humanidad y han sido, lo más malos posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bombardean, ya, primero, les dan paso libre supuestamente a aquellos que no quieran participar en la guerra, le dicen, ya se pueden ir, sí, por supuesto, vamos a habilitar una carretera para que se vayan unos 100.000 personas, ¿no? Se van 100.000 personas, mujeres, niños que no van a participar en la guerra, y justo cuando se están yendo dicen, no, mentira, ahí les tiran bombas, ¿no? Y misiles, de hecho, y mataron a casi todos los que supuestamente eran civiles que no tenían que ir. Después, comenzaron a bombardear hospitales, comenzaron a masacrar a la gente que no estaba dentro del conflicto. Después, ellos dicen, ¿no? No podemos dejar ni un solo niño vivo porque si están vivos, cuando sean adultos, van a volver a vengarse. Por eso tienen que matar a todos, incluso a los niños, ¿no? También, ¿cómo se llama el libro que no es el Talmud, el que sí habla de estas barbaridades? ¿Dónde es el Talmud? ¿Cuál es el que habla de estas barbaridades? Espérate, ahorita no tengo la punta de la lengua, pero... Bueno, su libro moderno, ¿no? Ya Sí, sí, donde sí, dice que tiene- cualquiera que no sea judío no es considerado humano, que está bien violar a sus mujeres, cualquier mujer que no sea judía, el Talmud. Ya, bien, bien, sí sabe. Ya, entonces sí, ¿no? Que está bien violar a sus mujeres, matar a sus niños, con tal que no sean judíos. Que está bien y que está protegido por su Dios. Por ejemplo, sí, Sí, dice que se puede tratar y son cualquier mujer que no sea judía. Sí, sí, que pueden hacer eso y está permitido. Y vamos a dar un hecho conceptual, factual, de justo lo que estamos diciendo, ¿no? Ojo, esto también está en la Biblia, incluso en la Biblia cristiana. Sí, yo Está, termino. El dato y tú continúa. Ya, actualmente toda la gente consume pornografía. Y los dueños de cadenas de pornografía, que al final son 6, los más grandes del mundo, todos son judíos. O sea, ¿qué están haciendo? Están tratando a cualquiera que no se como objeto, ¿no? Oye, Y hacen dinero con eso. yo creo que No todos son judíos. ¿cómo? El que creó Wikipedia, creo que también tenía su pornografía, ¿no? Creo que Sí, también tenía, ¿cómo se llama? Pero él también era también judío y también tenía ¿cómo se llama? Su empresa pornográfica. así es. Bueno, pues yo no quería Tenía hablar de esa eso, cultura. yo quería hablar bueno, ya que están hablando de temas bíblicos, aquí los compañeros, Ujú. también se menciona, ¿no? En la Biblia, ¿no? Bueno, incluso está en la Biblia cristiana, ¿no? En Números, bueno, exactamente no me acuerdo el versículo, pero se habla, ¿no? Que cuando los judíos tienen que luchar por su tierra prometida, el Dios, Yahvé, les dice, ¿no? Que tienen que violar a las mujeres, matarlas y matar también a sus esposos, tienen que matar a sus hijos, y no dejar ningún rastro, ¿no?
de nada de la antigua civilización. Y eso Y está en su esto libro es, sagrado. y es palabra directa de Dios, ¿no? Y eso está en Números. Y por qué? Supuestamente porque como ellos eran pecadores, ¿no? Y bueno, no merecían seguir viviendo. ¿Y por qué los niños? Bueno, porque supuestamente los niños heredaron el pecado de los padres y por eso también tienen que cargarse a los niños. Bueno, eso está en Números, incluso está en la Biblia, ¿no? Bueno, es porque bueno, la Biblia, el cristianismo, el islam y el judaísmo comparten un mismo origen, ¿no? Que es el hebraísmo, que es antes, ¿no? Que existan, bueno, como tal el judaísmo, el cristianismo. Se dice que existió antes un hebraísmo y a partir de ahí se crearon las tres religiones, ¿no? Y es por eso que en la Biblia está esto, en el Antiguo Testamento, en el judaísmo está, bueno, bueno, ellos no le llaman así, ¿no? Tiene otro nombre, y también, bueno, en el Islam igual. Ya, sí es cierto. Y vamos a continuar con esto de que sí hacen estas cosas turbias y que sí todavía alaban dioses paganos y todo eso. Y no, no por eso, no porque no somos cristianos en general, sino porque sí lo hacen, ¿no? ¿Qué pasó con Epstein? ¿Te acuerdas con Epstein? Vamos a revivir a Jeffrey Epstein. A Epstein lo mataron y reapareció como Palm Beach, ¿no? Pues, O Palm sea, Beach Pit. fue extraño, bueno, hay que hablar de Epstein, ¿no? Vamos a hablar de Epstein. Pero ya estamos debiendo mucho. Ya, Yo, es mira, real, es real. yo creo que Epstein se podría tratar en Vamos, otro, vamos a tocar Epstein. pero hay que muy someramente, Porque creo. vamos a hablar de las cosas que ellos hacen. No son por encima, nomás, por encima. Ya, bueno, es pedófilo, ¿no? Que Es extorsionaba judío. bueno, también, ¿no? Que extorsionaban Y miembro del Mossad. también, Servicio de inteligencia judío. sí, ¿no? Incluso su esposa, ¿no? Y su suegro también, aparte del ¿Y Mossad. qué dirigían? Bueno, ellos extorsionaban a grandes políticos o Estados Unidos, todos los políticos de Estados empresarios, Unidos. Se dijo que casi todos los sí, políticos de Estados Unidos estaban dentro, que si por alguna razón quitaban del cargo a los políticos que estaban metidos dentro del caso de Epstein, Estados Unidos iba a quedar sin ni un solo político. Continúa. sí. Bueno, básicamente lo que dice David, ¿no? Están hay una red, ¿no? ¿Qué se De encontró pedofilia en que los se archivos de descubrió Epstein? No solo de pedofilia, de canibalismo. bueno, de un montón de cosas Ya, horribles. secuestraban niños, los violaban, los comían. Y ese tipo de cosas son las que se supone que se hacían paganamente o hacían ellos paganamente en la antigüedad, pero todavía se sigue haciendo y todavía se siguen haciendo rituales para esos dioses que supuestamente no idolatran, pero que si tú hablas sobre ellos o los ofendes te van a decir que eres antisemita. ¿Por qué si yo hablo mal de Baal soy antisemita? Porque era una religión semítica. ¡Oh, increíble! No, pues pero en la actualidad, pues en la actualidad, Sí, amiguito, sí. en la actualidad. Que sí siguen haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, está más que comprobado que ellos están directamente relacionados con esto, que ellos todavía siguen haciendo estas cosas que son lo peor de la humanidad, que consideran que cualquier persona que no sea judía, merece la muerte, merece ser asesinado. Tú pregúntale a ciudadanos de Israel, pregúntale si, deberían tener piedad con los palestinos, ¿no? Literal, se ven en videos, ¿no? De gente cuando le dicen, oye, está bien que mates a sus mujeres y tal, y dice, sí, porque son, ¿no? Y así, y dicen un montón de cosas turbias y lo ven como algo bueno. Todos sus ciudadanos, porque han tenido que leer los mismos libros y todos han comido toda esta propaganda, lo ven así. Y otra cosa que, bueno, ya que estamos hablando de esto, Ujú. de cómo se financian actualmente, ¿no? Tintán, estos grupos, estos lobbies, ¿no? Sionistas. Que controla el Y mundo. sí, sobre todo en Occidente, ¿no? Se ve como tiene una influencia real, ¿no? Porque Hay judíos creo, también trabajando bueno, con Putin, pareciera ¿no? que siempre se ha vinculado, ¿no? Que esta causa de Palestina, ¿no? Obviamente, en el fondo no es un tema de ideología, ¿no? De izquierda, derecha, eso son No, es un tonterías, ¿no? genocidio étnico. Esas son tonterías, pero bueno, pareciera de que quieren vender esa narrativa de que si tú eres de izquierda tienes que apoyar a Palestina. Y si eres de derecha, supuestamente tienes que apoyar a la causa sionista, ¿no? La causa de Israel, ¿no? Por eso tienes, no sé, a un presidente fanático y, bueno, eh, no sé qué más decirle, pero a Por Milei, o eso, sea, Milei de Argentina, que por dice eso que, fue a besar el muro de los lamentos tres no, no veces. solo eso, sino que él mismo agarró y dijo que es el presidente más sionista del mundo, ¿no? Sí, Un y nivel salió con su fanático. bandera de Israel y todo eso después, cuando todavía estaba antes en campaña. Sí, pero cuando estaba en campaña dijo que nada que ver, que era cristiano. Y no solamente Milei, ¿Y ahí cómo tratan a cualquier persona que no sea de su religión? Los videos de gente que está yendo allá, por ejemplo, de una periodista o de una monja cristiana que está yendo allá, la ven en la calle y la comienzan a apedrear. Y cuando está en el suelo, la patean. O sea que ejercen violencia directa y literalmente los tratan como basura a cualquier persona que no sea ellos. O sea que está mal, ¿no? ¿Ya qué más puedes agregar? Yo hasta ahí ya me quedé sin cosas que decir. bueno, ya llegamos a la actualidad, ¿no? Digamos que
te está creando una disidencia, ¿no? Como estaba mencionando, una disidencia controlada, ¿no? De que si tú eres de izquierda, tienes que apoyar a Palestina. Están dividiendo la población, pues, para que Sí, nadie pero se no dé tiene cuenta nada de que los ver crímenes con de lesa la humanidad que están política. haciendo. Ya, puedo tocar una última cosa. Ya me acordé, tanto en su guerra de estos señores, como en la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania, ¿ya? ¿Qué está pasando con los cuerpos de los muertos? O ni siquiera se están muertos, heridos, los están manteniendo en este estado de coma inducido para poder vender ilegalmente sus órganos. ¿Y quiénes se están encargando de esto? Estos señores. Bien turbio. Es por ahora por los que eran los judíos Justo me ha hecho acordar, perfecto. Vamos a hablar de las ONGs que se atrevieron a intentar darle ayuda a Palestina. Ni siquiera les dejaron entrar, los comenzaron a golpear ni bien entraron, los tuvieron como si fueran perros, les orinaron encima, los golpearon, a las mujeres las violaron, solo por intentar ir a ayudar, son personas que ayudan. ¿Qué dijo ay, no sé cómo se llama hay un político último que está saliendo cada rato de Israel? Es un tipo con lentes, que literalmente dice que no son humanos, que nadie se debería atrever a entrar acá, que es un insulto, que nosotros gobernamos aquí en general, ¿no? Pero fíjense, ¿no? ¿Qué está pasando con la ayuda, entre comillas, humanitaria que quiere entrar a ellos? Literal, o sea, hay, justo sobre eso, ¿no? Ay, ¿cómo se llama este político? ¿Cómo se llama? Bueno, la cosa es que reveló que antes de que puedan dar una entrevista a la gente que está atrapada ahí, a la gente de fuera, cada vez que alguien los viene a visitar, los violan y después de que los violan, los sacan a que puedan hablar. Cada vez que los van a visitar. Feo, ¿no? Cruel, inhumano. Ya, bueno, entonces no son las víctimas, ellos son el victimario. yo, yo confío que ellos son judíos. Yo voy a desconfiar de todo. Bueno, yo también creo que mencionamos por ahí el Mossad, pero no explicamos qué es el Mossad. Vamos a ver el Mossad. Porque por ahí lo mencionamos, pero creo que no El explicamos. Mossad es el servicio de inteligencia de Sí. los judíos que ha estado también detrás de muchas cosas turbias. ¿De qué puedes decir del Mossad, Alberto? Bueno, algo curioso del Mossad pareciera de que no tenemos una intención real de eliminar completamente a Hamas, ¿no? Que es esta organización No hay terrorista Hamas no existe. No existe, amiguito. Te voy a No, pero explicar. escúchame, sí, bueno, no sé, si Ya, escúchame. ¿Cómo inició la supuesta guerra de Palestina? Dicen, oh no, el servicio de inteligencia más importante del mundo y más inteligente y todo esto no se dio cuenta que de la nada descendieron personas en paracaídas y bombardearon una calle. Dicen, no se sabe, no hay pruebas de eso directas. En ese momento su muro de misiles, que supuestamente mira cualquier punto que está dentro, no vio a las personas que estaban cayendo en paracaídas. Son imaginarias, ¿no? Supuestamente por ese ataque imaginario de Hamas comienza eso, ¿no? Y luego comienzan a bombardear población civil, supuestamente diciendo que son Hamas. Luego, buscan supuestos túneles donde se está escondiendo Hamas, no hay nada. Siguen masacrando población civil. Ponen un militar cada 2 cuadras parado en la tierra que es de Palestina y no encuentran a Hamas. ¿Eso qué significa? Hamas existió. Hamas no existió. Hicieron un bueno, atentado de si falsa existe bandera. Hamas, en todo caso, está claro de que es el enemigo necesario, ¿no? Porque Crear- ¿qué le conviene a intereses del sionismo, que Recuperar. quieren que Israel se expanda a ser una gran Israel? Recuperar. Ahora no hablamos de la gran Israel. Hoy vamos a tocar primero genocidio. Bueno, porque según la proyección del sionismo, es que Israel no sea el límite que tiene ahora, ¿no? Obviamente es exterminar todo lo que tenga que ver con los no judíos y después de eso, ¿qué sigue, no? Expandirse por Medio Oriente, ¿no? Eh, bueno, ellos tienen Cisjordania, pero también quiere bueno, ¿cómo se llama? Transjordania, ¿no? Jordania es un país y lo quieren también para ellos. Luego también quieren la parte de Siria, quieren expandir también por Ahí Egipto. siguen bombardeando. Y están usando. Bueno, Estados Unidos ya es su perrito faldero, ¿eh? A cada rato dicen, no vamos a hacer esto, y como Israel es su aliado, ellos bombardean la cosa que ellos dicen que no iban a hacer y los fuerzan a mantenerse en la guerra. ¿Ya? Porque ellos tienen cooptado a Estados Unidos. Pero Trump ha ido a besar el muro de los lamentos, No, sí, recibe dinero de los think tanks judíos, literalmente sus asesores son judíos, constantemente está hablando de eso, en cada conversación que tiene mete a Israel porque sí, ¿no? Y mete el conflicto de Irán. Lo que están haciendo ahí en Palestina es un genocidio étnico. Están masacrando a toda la población y es lo que quieren hacer y ha salido literalmente de la boca de todos sus líderes.
quieren masacrar a sus mujeres, niños y a toda la gente que está ahí y no le interesa que venga ayuda de afuera porque también les van a hacer daño, porque se quieren quedar con este territorio a la fuerza y lo van a hacer. Y nadie los va a detener actualmente porque Estados Unidos no existe, Estados Unidos son ellos desde hace 150 años, ¿ya? Y las grandes potencias del mundo también están metidos ahí, ¿no? Putin también tiene nexos ahí con judíos, lo he visto saludando a judíos, he visto algunos asesores ahí con descendencias directas, ¿no? Y, China, y otra cosa más que quería acotar, es que esta narrativa, ¿no?, de la lucha contra Hamas también les ayuda, ¿no?, para verse también ellos como las víctimas, como haciendo ver que está justificado todos los atropellos que hacen contra la población civil, bueno, que son los judíos, los musulmanes, los palestinos, porque existe un peligro de que sean terroristas, ¿no? Pero la verdad es que si es que, yo voy a decir que existe Hamas, ¿no? Vamos a decir que existe. Pero, ¿qué pasaría, no? ¿Acaso el servicio inteligente del Mossad no tiene la capacidad para eliminar a Hamas? Y sí lo tiene, ¿no? Y si lo hace, ¿qué va a pasar? Sus ataques. Se acaba otra vez la narrativa y la presión internacional va a ser mucho mayor porque ya no existe la excusa del terrorismo. Utilizan que existe cuando no existe, ¿no? Si es que existe. Mira, ¿quién va a sobrevivir? Han bombardeado cada centímetro cuadrado de Palestina. ¿Quién va a sobrevivir eso? Incluso han visto todos los túneles que hay bajo tierra, han matado a todos, a toda la población civil. ¿Dónde se va a esconder jamás? Dime, ¿dónde? ¿Debajo de tu kipá? No hay lugar donde se puedan esconder. ¿Ya? Y en otro país, ¿y qué otro país también, no? ¿Quién este auxilio, ¿no? Ya, lo están utilizando como tonto necesario para seguir haciendo su masacre, ¿no? Igual que Estados Unidos siempre lo ha hecho, igual que siempre lo hacen las potencias. Rusia también lo ha hecho, China también lo ha hecho, ¿no? Me faltaba algo, acotar algo más, pero ya no me acuerdo. Y podemos terminar en que, como he dicho al inicio y buena parte del video, espero que esto no parezca que estamos hablando en contra como tal de los judíos. No. Porque una cosa son los judíos, Y otra cosa tienen es su el religión. sionismo. El problema es que ahora está Ellos bien no saben, difícil. muchas veces no saben nada de estas cosas. No muchas veces, Y si pocas se veces. enteran, bueno, si son personas de bien, obviamente no Y han seguido están a todo. favor del sionismo. Y esto es verdad, ¿no? Hay muchos judíos que están en contra del sionismo. Así que bueno, hay que hacer esta distinción, ¿no? De una cosa es el sionismo político y todo esto. Así. El sionismo político, no solo político, Bueno, sino eso genocida. es una rotación, ¿no? El sionismo es político. Es político y sí, genocida. ya. Ya. Pero eso es Lo una último. cosa y otra cosa es la religión. Y lo que sí, Obviamente, y ellos su que vida dicen, normal. cuando tú me atacas a mí, no me estás atacando a mí como estaba, estás atacando a mi religión. Entonces, tú eres nazi, tú eres pro Hitler, porque dices algo en contra mío. Pero no, estás diciendo hechos y ellos dicen, no, no estás diciendo hechos, estás diciendo cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, la gente que no tiene idea de todas las cosas que hemos estado diciendo, es una trampa, porque es una trampa. es curioso, como ellos mucho se ensalzan como que son los representantes de la comunidad judía, es muy difícil a veces hacer una crítica y que no parezca antisemita, porque cuando haces una crítica parece que estás en contra de todos los judíos cuando es así. Estás en contra simplemente de este grupo que es sionista y de que, bueno, quieren hacer cosas que no están bien. Así de simple. Bueno, creo que ya terminamos. No, lo último, y ya nos vamos. Lo que decía de la Agenda 2030, ¿ya lo tocamos? Ya. Y las preguntas al Ya final. estamos, mira. Ya que hablamos de Mossad, hay una imagen que siempre ronda por ahí, por internet, que es el alcance de los misiles nucleares que tienen casi todos los países, ¿no? Y hay unos cuantos países que están fuera de ese rango nuclear, que son casualmente Perú, Chile, Argentina, Ecuador y creo que una parte de Australia. ¿Qué está pasando, no? Hay un montón de agentes del Mossad que se están moviendo de forma muy rara en estos países, incluido el nuestro, ¿no? Y están comprando tierras y mucha de la población de allá está emigrando de forma directa acá. Puede ser, como se habla en la Agenda 2030, ¿no?, de crear el concepto de plan Nueva Línea, ¿no? Crear una nueva Israel acá. Por eso Milei están pro Israel, por eso les están regalando tierras, por eso están, a pesar no, sí les están regalando tierras, están haciendo como que, se está incendiando y luego les regalan la tierra, tanto en Argentina como en Chile, como aquí pasó en Perú hace 2 años y medio. Y parece, quien no quiero ser mala leche, ¿no? Pero se están preparando por si pasa algo fuerte. Justo se están poniendo los lugares donde no va a caer. Y lo bueno es que no nos va a caer. Eso es lo bueno. Da miedo, da miedo. Ya. Y toda la gente que está viniendo para acá, aunque tú digas, es un turista, son agentes del Mossad. ¿Ya? No es chiste. Tú dices, es una persona gorda, es un turista. Son agentes del Mossad de forma directa.
Hay videos, ¿no? Donde estos turistas agreden a las personas, entonces la gente se molesta con ellos y los buscan por redes sociales y resulta que esa persona que agredió a tal en el Cusco es un agente del Mossad certificado. O en Chile, ¿no? También que los agredieron en protestas, resulta que también es un agente del Mossad certificado. Hasta el doctor se invitó Y no es a chiste. reunión bastante y se veía autoridad 5 Black Hole. 25 años recién servicio militar. Sí, entonces son... Para mí como turista, en Bolivia, Chile, que bueno, Que muchas veces los Y ahora militares pero la Patagonia. que apoyan. ya no podía Argentina, Argentina, ¿va? Y los de Chile, el país argentino, Y vienen para... de Patagonia, del Parque, Argentina literalmente ya es una extensión de ellos, ya. Milei literalmente les está vendiendo el país. Sí, y ya, ¿se acuerda qué pasó hace unos años lo de Dina en la selva? De que supuestamente habían incendios raros, eran incendios controlados y esas tierras se vendieron a empresarios judíos. También llegaron en el 2022, también llegaron judíos acá al Cusco y el Estado les regaló tierras. No tenía ninguna razón para regalarles tierras, les regaló tierras y ahora están exigiendo más y a la gente del Cusco le insultan, ¿no? Y bueno, lo de Argentina, ¿no? El ministro de Economía que lo ayuda a Milei, que también es judío, en una de sus charlas que tuvo así sobre empresas extranjeras, que en realidad eran todas empresas judías, dijo, bueno, con toda la economía, ¿no? Que están invirtiendo estos los judíos acá, entonces va a ser muy bueno, la Patagonia hay un clima templado, no sé qué. El único problema de Argentina son los argentinos, pero no se preocupan por ello, dice. Básicamente les está vendiendo gran parte de su territorio a ellos y bueno, se sobreentiende que su territorio ya está completamente parasitado. Entonces es normal, como dice, ¿no? Que primero los capaciten para hablar español y luego los muevan por la poca Latinoamérica que parece que les interesa, ¿no? Que son justo los lugares que están fuera del alcance de misiles nucleares. Si por alguna razón todos presionan el botón nuclear en algún punto. incluso está viendo el plan Anilla, No, Andina. hay una página que está en medio de y eso lo van a usar como promoviendo un conflicto. Y una vez que está bien establecido, la finalidad es buscar aquí toda la cura Quedársela a ellos. de Chile y Argentina, y ellos dicen, ¿qué más? Tenemos agua natural ahí en la Antártida. Claro. Tenemos una defensa natural que tenemos los Tania, y bastante agua. Y cuando sigues Claro, y de hecho la geografía de Chile es bien difícil para entrar, por la forma en la que está hecho el país. Los riscos y todo es muy difícil. Bueno, creo que ya terminamos ahora sí. Ya. Si quieren preguntas, preguntas. Acotación. este tema un poco. Yo quiero que acerca del comportamiento con lo que trataba. Claro, claro. Ellos son tienen que pedirse para jugar como tú a los aquellos. Así es. Y en el momento lo trata educadamente, pero cuando se trata de no tratar educadamente, ahí está cansado. Ahí sacan sus verdaderos colores, ¿no? Son increíblemente racistas también. Ya, entonces, nada, ahí tampoco quiere... Ya, cerramos, ¿no? Un placer. Nos vemos en la próxima. La próxima yo lo voy a resubir, ojalá YouTube me deje, porque YouTube también es judío. No va a poder. Tráigalo, los protocolos. Préstale a nadie los protocolos, porque yo sí lo he leído y acá tú también. ¿Los protocolos? ¿De verdad? Ya, perfecto. Sí, sí, pero hay muchas cosas que no van a poder estar en YouTube. Sí. No van a Yo entender. también tengo libros, les presto, sí, no. Ya, yo también les traigo libros de conspiración para que lean. Ya, entonces, finish. Muchas gracias. El cambio va a estar en ustedes porque ya se demostró que a nivel internacional todo está cooptado. Entonces, quien te va a salvar eres tú, no tu presidente que besa paredes, ¿no? Y, pero Ahí, Proud,
es una alternativa. Sí. Proud es una alternativa a tanto el sionismo que controla ahorita el capitalismo como el comunismo, ¿no? Ahí tenemos una nueva teoría económica que puede hacerle frente a esto, ¿no? Sí, Yes. ya está. ¿Y ahora cómo dejamos de recordar? ¿Cómo hacemos el stop?